Muy buenos días, apreciados oyentes, mis amados en la fe. Hoy 30 de agosto, por la gracia de Dios, hemos amanecido con vida y listos para leer esperanza a tu vida. Gracias por ser parte de estas lecturas. Verbo y adverbio. Leemos en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como elegidos de Dios, santos y amados, vestidos de entrañable misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Los verbos son aquellas palabras que se utilizan para expresar acción, estados, actitudes, condiciones, sucesos de la naturaleza o existencia. En otras palabras, dirían, en una oración, el verbo es la acción. ¿Qué son los adverbios? Los adverbios son palabras invariables que pueden ser modificar al verbo, matizarlo o completarlo. A un adjetivo también, a otro adverbio, a todo un período, y pueden ser adverbios de lugar, de tiempo, afirmación, negación, de duda y también otros matices. Por ejemplo, los adverbios. Ella está muy guapa. Muy es el adverbio. Otro ejemplo, quizá venga un rato. El adverbio es quizá. Otro ejemplo, mis hijos recogen siempre su dormitorio. Siempre es el adverbio. Los adverbios también se clasifican atendiendo a la información que aportan, es decir, a las circunstancias a las que se refieren. Entonces hay adverbios de afirmación, de negación, de duda, de cantidad, de tiempo, de lugar, de modo, relativos, interrogativos, exclamativos. Los adverbios, entonces, a veces nosotros no le ponemos atención, pero son importantísimos porque modifican. En otras palabras, nos dan la explicación y nos indican a nosotros las circunstancias en las que se realiza una acción, en las que se realiza el verbo o un hecho de que se está hablando. Expresan también circunstancias que rodean al sujeto de la oración. El sujeto de la oración puede ser yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, aquellos. La base del cristianismo son las relaciones. La religión es comunidad, comunión con Dios y comunión con nuestro prójimo. Vivir y convivir, comunión y socialización. Cuando el apóstol Pablo escribió esto, el sufrimiento de ese entonces, en el tiempo del Imperio Romano, en relación a los animales, no eran considerados para nada. Dirás, hoy no han cambiado mucho los tiempos. De alguna manera, ahora inclusive hay reglas y leyes que protegen la ingratitud o la maldad que la gente, algunas personas, le provocan a los animalitos. Allá en el Imperio Romano tampoco los interdictos no eran sujetos de derechos, ni eran considerados para ninguna cosa. Los interdictos son las personas que tienen un problema mental ya dicho médicamente, es decir, que no pueden por ellos mismos analizar una situación para hacerse cargo de las acciones que ellos cometen. Tampoco las mujeres eran muy despreciadas allí en el Imperio Romano, no, es más, cuando ellas se casaban pasaban a ser como hijas del nuevo esposo, hijas en el sentido más terrible de abuso. Los enfermos, como dijimos también, no eran sujetos, eran considerados de una manera bien inestimable. Los enfermos, los heridos,
se los dejaba morir, nada importaba. La forma que trataban a las personas era que tenían una minusvalidad, una deshabilidad, era terrible, totalmente discriminatoria y despiadada. Simplemente la mujer en ese entonces era un objeto. Los ancianos no tenían cabida en la sociedad. El apóstol insta a todos nosotros a tener misericordia, piedad, consideración y afecto entrañable, bondad. El apóstol insta a cultivar la bondad. Esto es cristianismo en estado puro. Flavio Josefo, el historiador judío, utiliza esta palabra cuando describe la actitud de Isaac cuando él convidaba no solamente a tomar agua. Isaac era el hijo de Abraham, el hijo de la promesa. Y Jacob era hijo de Isaac. Estamos en el tiempo de los patriarcas. Algo interesante que Jacob hacía es que no solamente les decía a otros pastores tomen de su agua, sino que él construía pozos para que otros lo usaran. Nosotros, queridos, tenemos esa bondad. Es bien bueno esto. Por ejemplo, una persona, nosotros le permitimos agarre del agua que viene a mi terreno o algo así, pero este hombre no solamente hacía esto, sino que construía pozos para que otros lo usaran. ¡Wow! Tremendísimo. Un gran ejemplo para nosotros. Queremos nosotros, queridos, mis amados en la fe. Necesitamos en realidad el poder del Espíritu Santo. Porque una cosa es convidar, por ejemplo, a agua a alguien, a comida, a un almuerzo, y otra cosa es hacer pozos de agua para los demás. Es decir, diría en este caso, crear fuentes, maneras para que otros también puedan devengar algún bien de eso que yo estoy creando. Que Dios nos ayude, querido. A mí también. Humildad. No se trata de considerarse menos como personas o de servilismo. La humildad en el tiempo, en el Imperio Romano, no estaba bien vista. El diccionario nos define a nosotros la palabra humildad y bíblicamente hablando, el ser es una criatura de Dios. Tú eres una criatura del Señor. Frente a Él no podemos sentir otra cosa que humildad y considerarnos todos criaturas dependientes del Creador. Sé que a muchos a veces no nos gusta depender de nadie, pero en este mundo nosotros no somos una isla. Siempre necesitamos de todos, absolutamente. Un médico, un maestro, un ingeniero, un carpintero, albañil, una tortillera, una maestra, la persona que hace la limpieza en la calle, que recoge la basura. Todos somos necesarios. Ninguno somos indispensables para llevar a cabo los propósitos de Dios y para colaborar con los demás. A veces también nos creemos que somos indispensables, que sin nosotros las cosas no van a lograrse, no van a llevarse a cabo. Pero eso, más que considerar mi estima adecuadamente, es creerme lo que no soy. Pero lo que sí debemos de estar claros es que todos nosotros somos necesarios para otras personas, para el medio ambiente, para la sociedad, para la escuela, en tu trabajo. Haces una función que en este momento que la estás realizando, otro no la está haciendo. Todos entonces tenemos importancia. Número 1, porque somos criaturas de Dios, hechos a imagen y semejanza de Él. Número 2, porque todos dependemos de todos. Entonces tenemos que tener un concepto correcto en cuanto a la dependencia. Porque somos todos hijos, necesitados y dependientes por igual. No hay lugar entonces para la arrogancia. ¿Qué decir entonces de la mansedumbre? El diccionario la define como docilidad, suavidad, dulzura, que se muestra en el carácter o se manifiesta en el trato, apacibilidad.
Mansedumbre es una característica particular que combina entrañablemente la firmeza y la dulzura. La persona se controla porque Dios la controla. Y aquí tenemos mucho que aprender, querido. Y yo también. Es la ausencia de justificación propia. Lo opuesto a agresividad es ecuanimidad dulce y bondadosa. Nuestro Salvador Jesucristo fue el mejor ejemplo perfecto de verdadera mansedumbre. El destacado teólogo, filósofo, poeta y escritor francés del siglo XIV, Juan Gerson, dijo en cierta ocasión: Dios es nuestra vida. En nuestra vida Él tiene en cuenta los adverbios más que los verbos. ¿Has escuchado ese canto de Jesús es verbo y no sustantivo? Excelente. Acción. Así es. Él se lanzó a tu rescate, a este planeta Tierra, sin estar pensándolo tanto. Qué lindo nuestro Señor Jesucristo. Este filósofo, teólogo y poeta dice que Dios en tu vida y en la mía tiene bien en cuenta los adverbios. Y dijimos en un momento inicial de esta sesión que los adverbios es la palabra invariable en una oración que completa, que modifica y que matiza el significado, ya sea de los verbos, de los adverbios, de los periodos que tiene la oración ahí y los modifica. Muchas veces nosotros hacemos alguna acción, pero ¿qué hay detrás de la acción? ¿Qué hay en el espíritu de la acción? ¿Qué es lo que me está moviendo? ¿Cuáles son las circunstancias que rodean a mí, que soy el sujeto de la oración, que me impulsan a hacer esto? ¿Es una motivación correcta? ¿Una motivación como la que Dios nos enseña a nosotros? ¿O es simplemente porque yo tengo otro tipo de intereses? Por eso es que este teólogo escribe que Dios en nuestra vida tiene en cuenta los adverbios más que los verbos. Es decir, tiene en cuenta mis motivos, las circunstancias que me están impulsando a hacer el verbo, a hacer una acción. Así que, ¿qué quiere decir esto entonces? Los verbos indican acción y los adverbios señalan el modo, las circunstancias que me llevan a realizar esa acción. Dios no solo mira entonces la acción, mira también lo que nos mueve, lo que nos impulsa a realizarla. Que las motivaciones que nosotros tengamos estén basadas en lo que Dios a nosotros nos enseña. Aquí el apóstol Pablo, en Colosenses 3:12, dice que seamos entrañables, misericordiosos, humildes, con mansedumbre y con paciencia. Pero anteriormente el apóstol Pablo dice, por lo tanto, es decir, si yo he nacido de nuevo, si estoy en mi nueva vida, en mi nueva creación, como elegida de Dios, como persona apartada al servicio del Señor, tengo que estar vestida de estas características. Duro, es duro, pero no imposible. Tenemos el poder del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Filipenses 2:3-5 nos dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno, a los demás, como superiores a nosotros mismos, no mirando siempre cada uno por lo de nosotros mismos, lo que a mí me interesa, lo que me conviene, sino por lo que le conviene, por lo que le va a hacer bien a mi otro igual, a mi prójimo. En 1877, William T. Sleeper escribió y compuso las notas de ese himno maravilloso que se llama Tendrás que renacer. Ahí dice, un hombre de noche llegó hacia Jesús.
buscando la senda de vida y de luz. Y Cristo le dijo, si a Dios quieres ver, tendrás que renacer. San Juan capítulo 3, versículo 15 nos dice, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es mi deseo y mi oración. Abramos nuestro corazón a Cristo Jesús. Dejémonos que Él recree nuestras vidas. Que esa naturaleza espiritual que ya nosotros tenemos vaya creciendo de día en día. Revistámonos entonces con la ayuda de Dios. Como dije, no es fácil, pero tampoco es imposible, porque todo lo podemos en Jesús que nos fortalece. Y dejemos de estar diciendo, mi temperamento es así, yo soy así. Con la ayuda de Dios, el poder del Espíritu Santo puede transformar nuestras vidas, si nosotros lo permitimos, querido. Entonces revistámonos de bondad, de humildad, de mansedumbre, porque esas son características de los elegidos y las elegidas de Dios. La meta, entonces, de la conversión, del nacimiento que nosotros tenemos, es una transformación cristiana. Llegar a ser como Jesucristo, pensar como Él piensa, amar a otros como Él amaba y tener su mente en nosotros. Como dije, esto suena duro, increíble, pero precisamente así es Dios. Dios puede recrear, renovar, reavivar, transformar todo aquello que ya no sirve, todo aquello que no es estimado a la vista de otras personas, como en el Imperio Romano. Los faltos mentales, los interdictos, las mujeres, los enfermos, los ancianos, los niños, no eran objeto de derecho, pero Cristo te elige a ti para que seas objeto de derechos y para que nos revistamos entonces de todas estas cualidades de Cristo Jesús. Que Dios nos ayude, querido. Gracias por escucharnos. Si Dios quiere, nos veremos mañana. La paz de Jesús quede con cada uno de nosotros. Amén.